quiero ya dar pase ya a nuestro programa. Como le hemos mencionado, está aquí con nosotros la señora ministra de Inclusión y Desarrollo Social, Paola Bustamante. Bienvenida al programa Luchando contra Viento y Marea, ministra. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchas gracias y buenas noches por la invitación. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por tomarse el tiempo. Es la primera ministra que viene a nuestro programa y verdaderamente estamos muy contentos y agradecidos porque ellos tienen una agenda muy saturada. Y quiero, bueno, ya comenzar con usted la entrevista, ministra, y ya que después vamos a ir compartiendo las notas informativas durante la semana sobre discapacidad. Bien, estamos nosotros con esas ganas de escuchar y nuestros oyentes también, así que abrimos las líneas telefónicas 424-8122 y 402-4392, así como también recordarles que nos se pueden escuchar en vivo por la www.cadena1200.org. Bien, ministra, en verdad es un placer tenerla aquí con ustedes en el programa. Quisiéramos comenzar un poco cómo se viene trabajando el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social con el enfoque de discapacidad. Bueno, muchas gracias nuevamente, Bárbara. Un saludo a todos los oyentes de Cadena Radio. Es un gusto estar aquí el día de hoy y sobre todo para tratar de un tema tan importante como es el tema de discapacidad. Hay una voluntad del gobierno del presidente Ollanta Humala de trabajar y desarrollar sobre todo oportunidades para las personas con algún tipo de discapacidad. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en primer lugar, trabajamos con un enfoque transversal. Tenemos en cada uno de los sectores, además en este caso en el Ministerio, personas con algún tipo de discapacidad que se van incorporando a la vida laboral. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte al interno, como te he comentado en alguna oportunidad, donde es importante porque hay un aprendizaje conjunto, no solo para la incorporación de personas con algún tipo de discapacidad física o motora, sino también con algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no?, que es importante también. En ese sentido, nosotros estamos haciendo primero un trabajo a nivel interno del Ministerio, porque consideramos que es importante prepararnos porque tenemos que aprender todos de todos. Asimismo, con relación a los programas sociales, los programas sociales incorporan a los usuarios básicamente por criterios que se han definido desde sus normas de creación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pensión de 65, son adultos mayores de 65 años que se encuentran en situación de extrema pobreza. Pero evidentemente los recursos son escasos siempre y hay algunas prioridades. Y por ejemplo, cuando identificamos adultos mayores de 65 años en extrema pobreza y con alguna discapacidad, además, obviamente hay una prioridad. En el caso de pensión 65, tenemos en este momento más de 450.000 usuarios a nivel nacional. Este año vamos a llegar a 500.000. Pero si me permites dar una cifra, claro, por supuesto. Sí, en el caso de pensión 65, de estos más de 450.000 usuarios, 7.879 tienen algún tipo de discapacidad. Ya. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el Banco de la Nación, ¿sí?, alguna estrategia que nos permita llevar el pago al lugar donde se encuentra el adulto mayor con discapacidad, porque actualmente nosotros hemos visto que hay un esfuerzo enorme, muchas veces de las hijas o de los hijos cuyos padres tienen la discapacidad, por ejemplo, motora, física, y los tienen que llevar cargando para cobrar. Entonces vemos esta situación en zona rural donde hay que caminar por un trecho bastante largo. Entonces se está trabajando ya desde el programa Pensión 65 para que estos 7.879 adultos mayores, y en el caso de el grupo principalmente que tenga alguna discapacidad motora, digamos, física, pues podamos acercar el servicio de pago al lugar donde se encuentra. Esto es parte de los temas que implican ir mejorando y perfeccionando el programa, teniendo en cuenta las diferentes situaciones.
Permíteme también contarte algunas situaciones con el programa Juntos. El programa Juntos es un programa principalmente de desarrollo de capital humano. ¿Eso qué significa? Que estamos invirtiendo en la primera infancia, en la madre que está gestando, en el niño que está por nacer, que ha nacido, para que lo lleven a sus controles de crecimiento y desarrollo. Y aquí es un tema fundamental, porque cuando la madre está gestando o los niños apenas nacen los llevan a sus controles de crecimiento y desarrollo, en primer lugar es el primer punto de alerta si es que el niño tiene alguna discapacidad que tenga que ser atendida inmediatamente o tratada, o en algunos casos como prevención también. Ahora, si me permite, se realizó una investigación en Tumbes, si no me equivoco, o en Piura, me rectifico, que a través del programa Juntos, ¿no? Se les da una asignación, un dinero, ¿verdad? Tumbes Accesible. No. La ONG Sociedad y Discapacidad realizó una investigación a través del apoyo del programa Juntos, ¿no? Que en el que consiste el programa Juntos, que se le da un dinero cuando tienen niños para que vayan al colegio, ¿no es cierto? Así es. Ahora, pero muchos padres también ese dinero lo usan, por ejemplo, si tienen a dos niños en casa, en la familia, uno con discapacidad y el otro sin discapacidad, prefiere darle a que no tiene discapacidad, porque no cree en el potencial de ese niño de llevarlo a la escuela, que también tiene el derecho a ir a la escuela. Entonces, ¿cuál es el enfoque o cuál es la apreciación que ustedes han visto de ese programa, que si verdaderamente está beneficiando a los niños con discapacidad? Sí, te agradezco la pregunta, Bárbara, porque me permite precisar. En primer lugar, nosotros llegamos a más de 800.000 familias y a más de 1,5 millones de niños que van a la escuela, entre inicial, primaria y secundaria. Y efectivamente, como tú señalas, nosotros tenemos actualmente juntos alrededor de 6.800 usuarios con algún tipo de discapacidad. ¿Qué significa un usuario? Es algún niño menor de 3 años o entre 3 y aproximadamente 17 años o 19 que terminan la secundaria. Quiere decir que menores de 19 años son usuarios y tienen algún tipo de discapacidad. Lo que nosotros identificamos es que es importante que los padres lleven a los niños a la escuela, ¿sí? Que los lleven. Y aquí, yendo a tu pregunta, si un padre de familia tiene 2 hijos, uno con algún tipo de discapacidad y el hijo que no tiene discapacidad, nosotros le hacemos la transferencia siempre y cuando los 2 niños cumplan tanto con acceder al servicio de salud como con acceder al servicio de educación. ¿No? Es importante. Es complejo también porque muchas veces en el trato directo, ¿no? Existe la percepción o apreciación que, mejor que se quede en su casa porque requiere un trato en algunos casos preferente o especial, y ahí donde va no se lo dan. Pero yo creo que más que se quede en la casa es que tenemos que generar las corrientes necesarias y las acciones necesarias para que eso se dé. Y lo que nosotros estamos haciendo de un tiempo a esta parte es identificar a estos usuarios con algún tipo de discapacidad para ver de qué manera podemos acercarlos a los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, te cuento que en el programa Cuna Más, donde también tenemos a más de 110.000 niños, y aquí estamos hablando entre niños de 6 meses a 3 años, se identifica en la ficha si el niño o niña tiene algún tipo de discapacidad y es inmediatamente referenciado a un centro de salud para recibir atención. Es más, cuando se trabajan la implementación de los protocolos, cuando hay algún niño con algún tipo de discapacidad, obviamente el número de niños a ser atendido por la madre cuidadora se disminuye para darle la atención especial que se requiere, ¿no? Por lo tanto, sí hay un trabajo, de alguna manera con un enfoque transversal para una atención especial en función a la necesidad de el niño o niña menor de 3 años con algún tipo de discapacidad. En el caso de Cuna Más tenemos 142 niños menores de 3 años, entre 6 meses y 3 años con algún tipo de discapacidad. Asimismo, creo que es importante, Bárbara, no solo identificar cuántos usuarios
tenemos en algún programa social con algún tipo de discapacidad, sino además como sector qué podemos hacer, porque el programa lo recibe, no es responsabilidad del programa darle el tratamiento que corresponda, sino más bien ya como sector nos corresponde articular con el Ministerio de Salud, por ejemplo, para que se brinde el SOESTABUS, ¿no? En eso es que es importante el identificar que existen además marcos legales que tenemos que cumplir, y en ese sentido hay un compromiso desde FONCODES, por ejemplo, y Jaliwarma, donde venimos implementando. Para este año vamos a llegar a 500 instituciones educativas, estamos ya en este momento avanzando con 100, para mejorar la infraestructura de cocinas, almacenes y servicios higiénicos en escuelas más pobres, en las escuelas más pobres de nuestro país. Entonces, ahí, por ejemplo, en las escuelas rurales donde se están construyendo esos servicios higiénicos, cocinas y almacenes, estamos implementando en función a la norma A120 de accesibilidad para las personas con discapacidad, porque es en la escuela donde tenemos que comenzar a generar estas condiciones para que los niños puedan asistir. Claro. Muchas veces existe la voluntad, pero no la facilidad en cuanto a infraestructura, y por lo tanto no es accesible en cuanto al ingreso a la escuela. Entonces estamos trabajando también desde Jaliwarma, desde FONCODES, para que la infraestructura y mejora de la infraestructura educativa, a la que estamos llegando en ámbito rural, también cumpla las normas que existen en el país. Ahora, en el programa Cuna Más, que son personas que cuidan, ¿no?, a los niños con discapacidad, cuando las madres pues los dejan porque tienen que trabajar, ¿qué tipo de capacitación reciben estos profesionales o personas, auxiliares, ¿no? Yo pienso que se les debe estar dando una capacitación en cuanto a una atención, un trato adecuado a los niños con discapacidad, porque si bien es cierto todos los niños son iguales, pero los niños con discapacidad deben de tener un trato no diferente, sino un trato más adecuado. Sí, ahí donde existe, y de esos 142 niños que tienen algún tipo de discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, es donde directamente se hace un trabajo con las madres cuidadoras. Efectivamente, como señalaba hace unos minutos, no necesita una atención diferente, sino una atención especial, ¿no?, de acuerdo a la discapacidad que pueda tener, y es por eso que para comenzar hay un número menor de niños al que deba atender. No significa que solo atienda a este niño o niña, sino que el niño se tiene que desarrollar en el mismo ambiente que otros niños, pero con cuidados especiales dependiendo del tipo de discapacidad, y la capacitación se dará en función a ello, ¿no? Asimismo, es importante compartir que desde Jaliwarma, por ejemplo, estamos llegando a, de los 3.100.000 niños que atendemos, a 7.448 niños y niñas en 233 centros de educación básica especial. Estamos ya atendiendo a esos centros de educación básica especial que antes no se atendían, y que se llega con alimentación tal cual a los otros niños a nivel nacional, porque entendemos no solamente que al ser escuela o institución educativa pública tienen que recibir la alimentación escolar, sino que a la vez requieren una atención especial como se realiza desde el programa. Ahora, un tema muy importante y que la comunidad con discapacidad y los familiares esperan es la pensión no contributiva, que también, si bien es cierto, estamos avanzando, porque no hay que ser egoístas. En el gobierno, no, en el actual gobierno del presidente Ollanta se ha dado alguna celeridad, ¿no?, en cuanto a la temática de discapacidad. Quizá falta más presupuesto, no más presupuesto para todos los sectores, porque si hacemos una reflexión, para que la persona con discapacidad pueda tener las oportunidades, pueda desarrollarse en la vida, requiere pues salud, requiere ortopedia. ¿Por qué no crear un banco de ayuda biomecánica acá en el Perú, como a diferencia lo tiene Ecuador? Ecuador compra mucho, ¿no? Compra mucho ortopedia, ayuda biomecánica, porque esos son nuestros brazos y piernas también, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, o sea, trabajar articuladamente con todos los sectores, porque vemos, ministra, que no solo porque usted ha venido acá, no lo digo por eso, lo digo porque sé que usted se ha reunido con muchos representantes de personas con discapacidad. Asimismo, a mí me ha atendido en su despacho, hemos
intercambiado algunas opiniones que esperamos que el presidente Ollanta esté escuchando la entrevista y que también pueda trabajar y sentarse también con representantes de la sociedad civil, como lo hacen en otros gobiernos, en otros países de América Latina y del mundo entero, la contraparte, sociedad civil, funcionarios y la prensa, porque la prensa sirve mucho para concientizar y para llevar el tema de discapacidad en la agenda, los medios a hablar adecuadamente el tema con los términos adecuados. Entonces, yo lo que le quería preguntar, estamos hablando de oportunidades, hay avances, pero en cuanto a la contratación laboral, por ejemplo, ¿cómo va el MIDIS en cuanto a la contratación laboral, sabiendo que el 5% es la cuota para el sector público, ¿no? Hay dos temas, si me permites, Bárbara. Uno, vinculado al compromiso del presidente Ollanta Humala y de este gobierno que él lidera, de realmente incorporar en la agenda pública a la temática que corresponde a las personas con discapacidad. Es el presidente, es el que está detrás de nosotros en Consejo de Ministros pidiendo que ya se implemente la pensión no contributiva. Es el presidente el que nos pide cuentas y nos pide tener en agenda, incorporar obviamente en cada uno de sus sectores a las personas con discapacidad. Creo que aquí hay un liderazgo del presidente y un compromiso de seguir avanzando en este proceso, y bajo el liderazgo además sectorial que corresponde a la ministra Marcela Guaita, espero que pronto ya, porque se está trabajando muy duro para implementar la pensión no contributiva. Varios sectores nos estamos sumando al esfuerzo. Como digo, hay un liderazgo del MIM, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como corresponde, y el seguimiento permanente del presidente. Creo que en breve, como ya lo dijo la ministra Guaita, se va a estar implementando esta pensión no contributiva, que no es una implementación fácil, ¿no? No solamente se trata de identificar y certificar a las personas con discapacidad severa, sino también garantizar a quién se le va a hacer el pago, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una experiencia internacional interesante que se está compartiendo. Nosotros estamos compartiendo la experiencia de Pensión 65 como mecanismo de implementación de un programa de transferencias monetarias y que permita rápidamente ese proceso de implementación, pero obviamente va a requerir del concurso también de la sociedad civil, porque tenemos que hilar muy fino en esa transferencia de a quién se va a hacer la transferencia de ese recurso, como tú acabas de señalar. Muchas veces puede llegar a la familia, pero no necesariamente a quien lo requiere. No es un tema que haya sido de fácil implementación en otros países, pero estamos avanzando en ese compromiso que tiene el gobierno de implementar la pensión no contributiva. ¿Se sabe algún aproximado cuánto será la pensión no contributiva? No, ese dato lo maneja la ministra Guaita, y seguro que en breve va a estar dando la información, seguro, a la opinión pública. Ahora, con relación al tema laboral, es fundamental en este proceso de incorporación en la agenda de política pública el tema de las personas con discapacidad, la incorporación al mercado laboral, ¿no? Hay una cuota, efectivamente, pero creo que esa cuota debemos de canalizarla. Vemos que en el sector privado he visto excelentes ejemplos de implementación, y hemos podido ver con algunas empresas importantes cómo incorporan a las personas con algún tipo de discapacidad específica en los procesos productivos de las empresas, y nosotros en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estamos haciendo lo propio. Tenemos un grupo de personas con algún tipo de discapacidad física, ¿sí? Pero tenemos el reto de incorporar en breve a personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Si es el término el que se me permite utilizar, porque creemos que ya existen instituciones, y yo aquí quisiera hacer, por ejemplo, ¿no?, un reconocimiento al trabajo que está haciendo el Archivo General de la Nación. He podido ver muy de cerca cómo tienen programas de formación para personas con discapacidad mental o intelectual, ¿no? Personas con síndrome de Down, que están siendo capacitados por el Archivo General de la Nación y que están promoviendo su incorporación
a entidades públicas o privadas, en este caso como MIDIS estamos muy cerca trabajando con Archivo General, hemos estado en la graduación, gracias a la invitación del director del Archivo General de la Nación, y nos hemos comprometido además a hacer un trabajo de la mano con el NIMP para poco a poco ir incorporando a estas personas, donde efectivamente van a ser colegas nuestros, compañeros de trabajo, que diariamente nos van a enseñar porque tienen algunas habilidades que nosotros no tenemos, como por ejemplo el tema de lo metódico, el tener la organización, ¿no? Yo creo que lo hemos conversado muchísimo en cómo tenemos que aprender todos de todos, ¿no? Y estamos haciendo todo el trabajo al interno necesario para ello, y lo hemos conversado además con la ministra Huayta de el impulso a que en el sector público efectivamente podamos seguir incorporando a las personas con algún tipo de discapacidad, pero en las reglas pues que hoy día se manejan en el Estado, como es la incorporación a través del contrato administrativo de servicios, que es el contrato CAS, donde conversando, por ejemplo, con especialistas, ¿no? Es importante el cumplimiento del horario, es importante que todos los que trabajamos en una institución cumplamos el horario, ¿no? Entonces son parte de los procesos que implica entrar a través de un contrato administrativo de servicios. Entonces estamos en ese proceso ahora. Y que estén capacitados, porque muchas veces lo hemos comentado también en personas que quieren trabajar, que por la ley y todo, pero no, o sea, hay que capacitarse porque hay mucha gente competente. Ministra, nos vamos a una pequeña pausa y retornamos aquí en el programa Luchando contra Viento y Marea por Cadena Radio 1200. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso, son las 7 de la noche y 33 minutos aquí en Cadena Radio 1200 AM. Ya saben que la ministra Bustamante, Paola Bustamante, está aquí con nosotros, así que ustedes pueden hacer sus preguntas, como lo hemos estado compartiendo en nuestras redes, en Twitter, en Facebook, en las redes de discapacidad. Queridos amigos, por favor, pregunten, no se queden con las dudas. Aquí tenemos a la señora ministra en vivo y en directo, así que ustedes pueden preguntar, porque es bueno conocer, y ya hemos escuchado lo que viene realizando a través del MIDIS. Bien, ministra, hemos estado conversando en interno muchas cosas muy importantes para la temática de discapacidad. Sabemos que el MIDIS va a realizar un proyecto, ¿no? Un protocolo de trato adecuado de atención a personas con discapacidad. Sí, efectivamente, como conversábamos al inicio de la entrevista, para nosotros es muy importante prepararnos también como equipo MIDIS para recibir como corresponde a las personas con algún tipo de discapacidad. Este proceso nos está ayudando muchísimo. He leído, y tú lo has mencionado además, que forma parte del respeto mutuo, ¿no? La forma de identificarnos, referirnos, describirnos y de cómo ayudar. Por lo tanto, este protocolo para nosotros es fundamental, trabajarlo y sobre todo no solamente tenerlo escrito, sino conocer y validarlo con expertos en la temática, pero además con las propias personas con algún tipo de discapacidad, que nos digan así no se dice, así se dice, o de esta manera es mejor para nosotros que tenemos ese tipo de discapacidad, y de esa manera realmente tener una inclusión real, no solamente normativa en el papel, sino desde las personas hacia las personas. Así es, porque muchas instituciones han elaborado los protocolos, pero no sabemos si es que lo han hecho con las mismas personas con discapacidad. Y bueno, y toda esta información ya en su momento, ¿no?, se va a estar dando a conocer. Y bien, nosotros queríamos compartirle, porque en su despacho conversamos un tema muy importante, que era sobre la asistencia personal para las personas con discapacidad. Según la ENEVIS, somos el 40% de las personas que requerimos de una tercera persona o segunda persona que nos ayude en nuestro desplazamiento, en nuestro aseo personal. Y eso sucede muchas veces con nuestras madres, que aquí está presente mi madre apoyándome como siempre toda la vida. Y muchas veces lo hacen las hermanas o las personas que tienen quizá un poder adquisitivo para contratar, ¿no?, un personal doméstico, una técnica enfermera, no lo sé, dependiendo de la situación. Y compartimos, ministra, la vez pasada, experiencias internacionales
que me gustaría escucharla y que nuestros oyentes sobre todo la escuchen, cuál es su opinión. Si, por ejemplo, implementar la asistencia personal como un programa social o trabajarlo bajo una ley de la autonomía de la persona con discapacidad, porque creo que cuando es un programa falta que el próximo gobierno no lo toma, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro en nuestros oyentes. Bueno, efectivamente, Bárbara, el otro día conversábamos un poco en el marco del programa de la pensión no contributiva, ¿no? Y ahí uno de los temas que a veces se identifica cuando hablamos de qué acciones adoptar para trabajar con las personas con algún tipo de discapacidad, muchas veces se habla de un programa y se le pone que es un programa social, ¿no? Y en realidad no es un programa social, es un programa identificado en el marco de una ley y del respeto a los derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Y todos nacemos bajo el amparo de la Constitución del Perú, con igualdad de derechos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, es teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las personas y de cada uno de los peruanos y peruanas. Por lo tanto, creo que este tipo de iniciativas que en otros países se realiza, y lo conversamos, yo he tenido la oportunidad de estudiar mi maestría en España, y uno de los temas que se trabaja muchísimo allá es a través del voluntariado, ¿no? Cómo a través del voluntariado se puede brindar esta asistencia a las personas con algún tipo de discapacidad. Pero también creo que efectivamente podría identificarse en el marco de alguna intervención específica, ¿no? O de algún ajuste normativo. Yo creo que existe mucha normatividad que a veces no se cumple. Yo creo que se tendría que identificar, y creo que un paso importante es la pensión no contributiva, porque esa transferencia va a permitir, para comenzar, a las personas que tienen discapacidad severa, por lo menos que haya una garantía de que esa transferencia serviría de alguna manera para la asistencia que requiera esta persona con discapacidad severa. Yo creo que es un paso importante que damos como país, no solamente por el marco legal, sino por el cumplimiento de algún precepto normativo en este caso, y que tendría que avanzarse en la discusión, en análisis de cómo se podría implementar. Los programas se pueden implementar en cualquiera de los sectores, pero creo que cuando hablamos de personas con algún tipo de discapacidad no hablamos de intervenciones temporales y focalizadas, como son los programas sociales que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque hablamos de personas que tienen algún tipo de discapacidad generalmente durante toda su vida. Por lo tanto, no es temporal, ¿no? Quizás lo focalizado podría ser comenzar por aquellas familias o personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, cuando hablamos de focalizar los esfuerzos del Estado y priorizar y orientar la acción del Estado a las personas más pobres, porque quienes tienen recursos pueden tener cómo disponer de ellos para tener esa asistencia que tú señalas. Pero es un tema que creo que tendríamos que continuar planteándolo para la agenda a discutir. O sea, es decir, que el tema de la asistencia personal... Estás oyendo la nueva cadena 1200 AM. Asistencia personal no sería enfocado desde el MIDIS. No, de hecho, uno de los temas que se analizó muchísimo cuando se discutía el tema de la pensión no contributiva, cuando se crea el ministerio y los programas que están adscritos al ministerio, ¿no? Son programas sociales que tienen como precepto básico el que son temporales y focalizados, excepto Jaliwarma. Jaliwarma es un programa que implementa la Ley General de Educación, que dice que todo niño que va a la escuela pública tiene derecho a una alimentación escolar. O sea, ese programa es distinto, tiene un tratamiento distinto, porque además se focaliza cómo entramos al inicio, o sea, priorizamos en la zona más pobre, pero es universal. Y en el caso de la temática de personas con discapacidad, no va a ser ni temporal, ¿no? Ni focalizado porque es un derecho, sino más bien es un programa permanente, el de pensión no contributiva, de tal forma que tendría que ser manejado de esa manera, ¿no? Y en este caso el tema que tú planteas de la asistencia personal forma parte de los derechos, ¿no? Claro. Que las personas con discapacidad tienen.
Claro, porque le comentaba que, por ejemplo, en Uruguay, lo que aquí es el MIDIS, ellos han comenzado a asignar una partida a las personas con discapacidad severa para que puedan pagar a sus asistentes. O, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que lo que vendría a ser acá el Ministerio de Trabajo, solo les da el dinero o la bonificación a las mujeres, solo mujeres que cuidan a los adultos mayores o a personas con discapacidad. Entonces, yo creo que de alguna manera es momento también de que nuestras autoridades, nuestro ministerio, el presidente Ollantumala, el actual premier, pueda trabajar en conjunto con ustedes, porque eso ya se está dando a nivel de Latinoamérica. Sí, yo creo que el primer paso es haber definido la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa. En el proceso de implementación de esta pensión, que todavía no podemos dar mayores detalles porque corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, creo que forma parte medular lo que tú señalas. ¿A quién se le transfiere ese recurso? Es clave, porque se puede poner efectivamente que sea para la persona que cuida, para la alimentación. ¿Cómo se va, qué tratamiento se le va a dar? Tomando el ejemplo que tú señalas, por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Yo creo que pasa por ahí también, porque normalmente esta pensión no contributiva para personas con discapacidad severa, entiendo que en la gesta del proceso estaba el análisis puesto sobre la mesa de que las personas con discapacidad severa requieren una persona para comenzar que los cuide, que los asista. Por lo tanto, en ese sentido, creo que se está dando pasos ya para este tema. Claro, y esperamos que también el Ministerio de Educación, en este caso, ojalá que en algún momento lo podamos hacer también aquí en el programa, o reunirnos con él, porque así como se está pidiendo la profesionalización de los intérpretes, porque hay una ley, yo creo que también va a tener que ser en algún momento la profesionalización de los asistentes personales, porque los asistentes personales es aquella persona que son nuestros brazos y piernas, pero también se les capacita, o sea, se les capacita de una manera transversal también, psicológicamente, en lo que es terapia física, todo, es un tema muy complejo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, estamos avanzando y sé que estaremos tocando puertas, las personas con discapacidad somos muy perseverantes y queremos, sí, que haya un cambio que merecemos en nuestro país. Ministra, si me permite, queremos compartir las pequeñas noticias de la semana y también podemos saludarla a usted por el Día de la Madre, que es el domingo. Sé que tiene 2 hijos preciosos, una bebita de 3 meses. ¿Cuál sería su mensaje para todas las madres con discapacidad y también las madres que tienen niños con discapacidad? Bueno, muchas gracias por los saludos, Bárbara, y un reconocimiento a todas las madres de nuestro país, en especial a las madres con algún tipo de discapacidad, porque traen niños al mundo que implica un doble sacrificio dependiendo del tipo de discapacidad que tengan. De todas maneras es un doble sacrificio el tener un niño o más, y un reconocimiento también a tu mamá, Bárbara, y en ella la representación de todas las mamás que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, porque son ellas las que día a día empujan para que sus hijos salgan adelante. He visto realmente con satisfacción, por ejemplo, el día de la graduación de los chicos con síndrome de Down en el Archivo General de la Nación, el rol fundamental que tienen sus padres, las madres sobre todo, que los acompañan, los llevan, los traen, el amor de madre, y por lo tanto un abrazo con mucho cariño y que pasen un lindo día este domingo, Día de la Madre. Gracias, ministra. Todavía la ministra está aquí con nosotros, así que ella se va a quedar hasta terminar el programa, ya faltan pocos minutos, pero queremos también darle un fuerte abrazo a mi mamá, a todas las madres de la asociación Luchando contra Viento y Marea, a todas las madres con discapacidad, que como lo dijo la ministra, es un doble reconocimiento, porque mayormente el hombre, no es que me estoy yendo en contra del hombre, pero abandona el barco, ¿no? Y es muy fácil, chao, ya tuve el hijo, y discúlpame si me ves acá el equipo de comunicaciones me está viendo del ministerio, pero hay muchos casos que madres sacan adelante a sus hijos,
Es el caso de mi madre es padre y madre para mí. Y igual yo amo a mi padre en donde esté, rindo tributo a mi mamá, porque si no fuese, aquí no estaría, gracias a ella, porque le diagnosticaron que yo iba a morir pues a los pocos meses, ¿no?, de haber nacido. Y también saludar a Rosmarie Stemmler, que es nuestra directora fundadora del colegio La Alegría en el Señor. Ella está en Punta Hermosa, ha hecho una gran labor en fundar el colegio, muchos de promociones, más de 50 promociones del colegio La Alegría en el Señor son profesionales, padres de familia. Y bueno, nosotros somos así, nos caracterizamos así porque somos muy exigentes, somos muy perseverantes, somos luchadores, tanto hombres y mujeres, egresados del Colegio La Alegría en el Señor, y que el 24, tengo entendido, será nuestro reencuentro. Ahí estaremos, chicos. Y bien, compartir las noticias más importantes de la semana. Como lo mencioné en un comienzo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa Jóvenes a la Obra, está promocionando 185 vacantes de capacitación laboral gratuita a través de este programa, como lo he mencionado, jóvenes de 18 a 29 años de edad, solo para personas con discapacidad física y auditiva. Para mayor información, por favor, pueden comunicarse con la señorita Ada Galarreta al siguiente número: 953-252-323, 953-252-323, o también a los correos jguzman@jovenesalaobra.gov.pe, o también al siguiente correo a galarreta@jovenesalaobra.gov.pe. Bien, felicitar también al congresista Reinaga, que realizó con éxito el seminario internacional sobre derechos de las personas con discapacidad en el sistema de las Naciones Unidas. Este evento contó con la participación de expertos en discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el objetivo fue promover la conciencia internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que esta conferencia internacional fue organizada por el parlamentario John Reinaga, expresidente de la Comisión Revisora del Código Civil, en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Estuvo dirigida a asesores de despachos congresales, comisiones y personal del Congreso de la República y personas discapacitistas. Recordamos que personas discapacitistas son aquellas que, no teniendo una discapacidad, apoyan a contribuir con la concientización y el respeto de las personas con discapacidad en la sociedad. Bien, queremos también mencionar y saludar a la Asociación Osteogénesis Imperfecta del Perú, porque mañana, 6 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, y ellos estarán realizando su concentración en el Parque Bolívar frente al Congreso. Para apoyar tienen que solamente vestir una prenda de color amarilla, y todos aquellos que deseen participar deberán enviar su nombre completo y número de DNI al Facebook de la Asociación AOI Perú. Bien, también queremos mencionar, aprovechando que la ministra está aquí presente, Paola Bustamante, que el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está lanzando la convocatoria de requerimiento de personal a través del CAS: auxiliar administrativo, apoyo administrativo, especialista en el sistema administrativo de tesorería, especialista contable, abogado, coordinador de recursos humanos y analista especializado. Toda la convocatoria que ustedes pueden estar interesados, por favor, ingresen a la página institucional www.midis.gov.pe. Bueno, también quiero mencionarles un poquito de lo que estamos realizando a través de la Asociación Luchando contra Viento y Marea, que recordamos pueden llamarnos al 381-3521 para que ustedes puedan coordinar una cita con nosotros. Nuestras instalaciones están en Girón Lambayeque 279, a la espalda de la Municipalidad de Rima. Mencionarles brevemente que dentro de este año nuestro plan de trabajo estará enfocado en realizar el segundo curso de asistentes personales, que será en septiembre. Me salté, en el mes de julio estaremos realizando nuestra actividad profundo, una parrillada que viva el Perú. Muy bien, porque todos somos peruanos, así que están todos cordialmente invitados. Es nuestra primera actividad del año profundo, porque queremos seguir realizando el trabajo a favor de la comunidad con discapacidad y los proyectos que tenemos, que es el segundo taller
Mujeres de Cambio, también en septiembre, en la experiencia de Oregon que tuvimos. Y también el segundo curso de asistentes personales que nos están pidiendo. Ya vamos a estar en Cañete, en Huanchaco, en Trujillo. Gracias por la Municipalidad de Cañete, porque nos han invitado a la Asociación Luchando contra Viento y Marea para ser coorganizadores en un fórum que se estará realizando el 29 de mayo. Y saludar también a todos nuestros amigos de Huanchaco, en Trujillo, porque también quieren que llevemos la experiencia de los talleres de hacer, donde quiera, llámenos al 380 en nuestra Facebook de la Asociación ASOC DPCD, Luchando contra Viento y Marea. Y la página del programa, Facebook Luchando contra Viento y Marea, Twitter Bárbara Ventur 13. Ese es nuestro Twitter, estamos conectados. Todos nuestros programas, recordamos que están en nuestro canal de YouTube Bárbara Aventura, ya lo saben, ahí siempre están subiendo todas las notas, todos los videos, para que lo compartan. Saludar a nuestros hermanos de Costa Rica, al Centro de Vida Independiente de Morfo, a los hermanos japoneses, Kadota, Takeshi, Inoue, que siempre están monitoreando y compartiendo todo aquí desde Perú. Ministra, las últimas palabras, por favor, para nuestro público. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, Bárbara, ratificar el compromiso que tenemos desde el Gobierno y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de seguir trabajando arduamente por las personas con discapacidad, el compromiso de incorporar en el trabajo diario, incorporar en lo laboral, tanto a las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual, y sobre todo prepararnos para recibirlos. Como señalaba hace un momento, el compromiso del trabajo para las personas, desde las personas, porque el trabajo del Ministerio es ese, centrarnos en cada uno de los peruanos y peruanas para trabajar juntos, para salir adelante y lograr el progreso para todos. Muchísimas gracias y un feliz Día de la Madre para todos. Igualmente, saludar a todas las ministras que son mamás y que la esperamos también, ministra, a ver si usted las invita a sus amigas, a sus compañeras de trabajo, las ministras también y ministros que estén aquí compartiendo, más que todo compartiendo lo que vienen realizando a favor de la discapacidad. Un fuerte abrazo también por usted, que la pase lindo el domingo, el Día de la Madre. Bien, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, como siempre, aquí todos los martes por Cadena Radio. Agradecer a la pastora Pilar Cueto, gerenta general de Cadena Radio, como siempre, dándonos el espacio. Sobre todo saludarla por el Día de la Madre, que la pase lindo, saludar a mi mamá, a mi hermana Loreta, a toda mi familia que está también siempre apoyándome, a mi abuela que también es cristiana, Carmen Espino, y a todas las personas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Conmigo será hasta el próximo martes 12, o si no, hasta el 19 de mayo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga.